Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado Ni el mal, ni la maldición, ni la muerte nos podrá retener. Primera parte. Bendito es el Verbo de Dios, mi Señor Jesucristo, mi único y gran Maestro. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu Espíritu por toda guianza a nuestras vidas. Amados, la vida cristiana es una batalla por la que debemos estar preparados con una mente enfocada a actuar en conciencia, con el entendimiento del Espíritu y estar convencidos, seguros de lo que hacemos en razón y justicia para la honra de Dios. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 34, 2 y 15. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, y somos hallados falsos testigos de Dios. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en la primera carta a los Corintios, en la voz de Pablo. Dice que velemos debidamente y no pequemos. Vigilemos espiritual, es una vigilancia espiritual estricta, conforme a la palabra de Dios, para evitar caer en tentación. Dice, porque algunos no conocen a Dios, o sea, no entienden los juicios de Dios y su justicia. Para vergüenza vuestra lo digo, dice el apóstol Pablo. O sea, esa vergüenza que puede tener el cristiano es por una mala conducta y mal testimonio de Dios, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, por el cual quiere decir por el Evangelio. Si retenemos la palabra que nos ha sido predicada, o sea, quiere decir perseverando y viviendo en la fe, somos libres precisamente del mal, de la maldición y hasta de la misma muerte. Dice ahí enseguida, si no creísteis en vano, porque es que a pesar de que somos cristianos y llevamos años dentro de la iglesia, muchas veces cuestionamos a Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Dios se encarga del resto. Y somos hallados cuando cuestionamos a Dios, falsos testigos de Dios. Cuestionar a Dios es caer en la mentira, en el engaño, en la astucia y sutileza del diablo. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Mira, por cuestionar a Dios, muchas veces padecemos en vano, sin necesidad. Mejor sería obedecer. Quiere decir que los sufrimientos y los esfuerzos de muchos cristianos son inútiles al cuestionar a Dios. O sea, no tienen de verdad un avance espiritual. Escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, 2, 17 y 18. Amados, esta es la segunda carta que os escribo,
y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí nos habla Dios en boca del apóstol Pedro y nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, porque pues precisamente está en la segunda carta de Pedro. Dice, y en la primera y en esta segunda, dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ya quiere decir que nos recuerda con estimulación al conocimiento bíblico, a una mente sincera, para que tengamos memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, o sea, para que recordemos y mantengamos viva la enseñanza y el conocimiento que hemos obtenido por revelación a través de los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, o sea, cumplamos con esa palabra que debemos de tener en memoria por conocimiento y revelación del Espíritu Santo. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, no sea que nos dejemos desviar por falsas enseñanzas de los malvados, o sea que caigamos en sectas, en falsas herejías, doctrinas. Y dice ahí, caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que perdamos la estabilidad o la madurez espiritual. Antes bien, crecer en la gracia, en el don, en la facultad que nos da Dios a través de Cristo, y también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, es muy importante el conocimiento, de allí que debemos de ser buenos estudiantes. No nos podemos quedar en la enseñanza de los pastores, tenemos que aprender a profundizar más en los temas, no quedarnos con incógnitas. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así sea. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, ¿por qué debemos de procurar ese conocimiento de Dios? Dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene poder propio. La palabra de Dios es activa, transforma los corazones y cumple en ella los propósitos de Dios. Y la palabra también es más cortante que toda espada de dos filos. Quiere decir que penetra profundamente en nuestro ser y penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios divide lo emocional del alma de lo racional del espíritu. Por eso es importante que en el conocimiento de Dios, nosotros como cristianos no nos dejemos llevar de malas emociones. Penetra hasta las coyunturas
y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios llega a lo más profundo del ser humano, que son las coyunturas y los tuétanos. ¿Con qué objetivo? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios revela en el cristiano los pensamientos, o sea, le da discernimiento, y las intenciones del corazón en los sentimientos más ocultos que puedas guardar en tu corazón. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del verso 11 al 14. Y por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuelve y nos habla Dios aquí en la palabra inspirada en la carta a los Hebreos. Y dice que por cuanto nos habemos hecho tardos para oír, mira, dice, como quien dice, de nosotros mismos es la responsabilidad. Nos hemos hecho tardos para oír. No hemos tenido falta de atención, indiferencia ante la palabra de Dios. Muchas veces consideramos que lo que nos están hablando no es para nosotros. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿cuánto llevas en el cristianismo? Es la pregunta. Porque deberíamos de ser maestros. Tenéis, en vez de ser maestro, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hay necesidad de volver a aprender las enseñanzas básicas y fundamentales de la fe cristiana, en lugar de avanzar en madurez espiritual, o sea, tener mayor conocimiento. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea, somos niños, somos inmaduros espiritualmente, hay un estancamiento espiritual en este tipo de hermanos. Dice, tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Nosotros vemos en la crianza de los hijos que el alimento sólido es ya para los niños que van adquiriendo crecimiento. Y en este caso, en Dios se refiere al alimento sólido a los que pueden profundizar para aprender más. O sea, no están estancados espiritualmente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Ese hermano carece de experiencia y de madurez espiritual, porque es niño. Un niño no tiene la experiencia que tiene un joven o un adulto, ni tampoco tiene la madurez espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mira, aquí ya es más claro. El alimento sólido es, o sea, el alimento para digerir, es para los que han alcanzado madurez espiritual. Para los que por el uso, o sea, por la práctica de la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos la facultad, a través de la gracia, por la práctica de la misma palabra, por la misma obediencia, a tener discernimiento entre el bien y el mal. Que el Señor te siga llenando de gracia para que ni el mal, ni la maldición, ni la muerte
te puedan retener. En el nombre de Cristo, amén.